should have learned to play on that guitar. I should have learned to banging on them drums. Yeah, the mama got me sneaking in the camera. Yes, oh yes, oh yes, I like it. What's that now? Oh, why you know it's banging out the bongos like a teammates. Let it work it. You got to know some microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. These color yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Well, that ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and the chicks. Yeah, money for nothing. The chicks for free. Well, the chicks are all for me. Money for nothing. The chicks for free. Yeah, the chicks for money for nothing. Sea. ¿Tenés libre esta tarde para...? Tengo que ver a mi madre. Ah, claro, la DJ Mami que te hace la vida imposible por ser judío. No, no soy judío. Sí, claro, la DJ Mami te hace la vida imposible ser judío. Vive en Villa Crespo, seguro, tu mamá, claro. No, vive en Lanús. Lanús, Villa Crespo, son lugares donde viven judíos. No, pero yo no soy judío. Claro, si vienen judíos. Pero... Dale, está todo bien, che, ¿no? Que está todo bien. ¿A quién le habla? Está todo bien, que sea judío. No, ¿quién no, está? problema. ¿Qué- No, señora, mira, señora, dale, está todo bien. Continuamos aquí, 20:15 de la noche. Afuera hay una tormenta, de verdad, no. ¿Son las 8:15 no una o las crisis. 20:15? ¿Cómo sería, Gus? Bueno, vos decís como quieras. Ah, Yo listo. le puedo decir Bueno, 20:15 arrancamos. o algo. Arrancamos. Afuera hay una tormenta, de verdad, hace mucho frío. El señor está. ¿Tenés sucio? Pero bueno. Sí, le agarró frío, me parece. No quiero meterme en la interna del estudio. La porque señora la Silvina Batakis gobernadora- se siente incómoda. La señora gobernadora, ¿vos me escuchaste el Sí, fallido? sí. Por Bueno. fin la hicieron reír porque no estaba riendo. No, para nada, para nada. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo te va? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿Ustedes? arreglo. Estamos con Silvina Bataki. Claudio Pose, ¿cómo anda usted? Muy bien, ¿Muy bien? muy bien. ¿Cómo lo trata el frío? Muy mal. Sí, lo veo. lo Porque veo. soy negro. Y Los sí, negros necesitamos el el verano. calor, la calorcito. samba, Sí, necesitamos. no, pero las climáticamente panderetas. necesitamos el sol. Estamos. ¿Pero ¿Usted es negro o trabaja de negro? Que es lo que nos preguntábamos con Sergio. ¿Qué pregunta? Pues yo trabajo No sé de quién judío. empezó primero. No sé, Yo estoy sé. trabajando de judío, no soy judío. ¿Cómo te viene? Está bueno esto, ¿no? Un poco de cable a tierra, un poco de humor, ¿no? Sí, sí, bueno, pero igual yo tengo los pies sobre la tierra, ¿eh? Pero tenés buen humor también, ¿no? Sí, no tengo mal humor, digamos, pero nunca entiendo los chistes, ¿eh?
Me cuesta. Claro, Tengo un problemita. Así es fácil. Un chiste como este, No, ¿no? ya está, No, basta. me Sí, levanto y chiste me como voy. este, sí. Así nomás. Viste que no entiende los chistes, porque esto viene en serio. Yo creo que mañana no va a entender a qué vino acá. No, como teníamos muchas ganas de que venga porque la verdad que cuando uno te escucha entiende economía. Yo que no entiendo Bueno, nada. La única economía que entiendo es la de mi casa y hasta por ahí no más. Pero el escucharte, y no es la única persona que le pasa, porque el otro día estábamos cenando con amigos, también dijo, no, Silvina Batakis es una mina que se le entiende todo lo que habla y se nos hace fácil la economía, que no es sencillo y menos en los momentos que estamos atravesando. Pero realmente eran muchas las ganas que teníamos de que vengas. En lo personal, Silvio y yo, este señor entiende de economía, o por lo menos dice entenderlo. Claro, y pero para habla nosotros- difícil de economía, Gustavo. O sea, Sí, pero... en cambio, No, pero en general los economistas, medio como cuando vamos estudiando, vamos incorporando un lenguaje y nos parece que a medida que hablamos más complejo, parece que somos más inteligentes o sabemos más. Y la verdad que creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo en que las cosas se entiendan. Esto no quiere decir que la economía de un país sea asimilable a la economía de una casa, porque la verdad que si fuera tan sencillo, que hoy por hoy igual no es sencillo manejar la economía de una casa, ¿no? Pero si fuera sencillo técnicamente, la verdad que la economía del país no estaría así hace años. Sin ninguna duda, porque justamente, es decir, una cosa es lo técnico y otra cosa es que a vos se te pregunte, por ejemplo, bueno, una pregunta creo que recurrente, ¿y cómo se sale de esto? Y que nosotros podamos entender y que no apeles justamente al tecnicismo, porque nos quedamos en las nubes, y el poder entender primero si se puede salir y que sin ninguna duda que se puede salir. Seguro, En seguro. la medida que uno quiera puede salir y tomando decisiones, bueno, que nos vas a explicar vos sin ninguna duda, pero bueno, es poder entender de qué manera y con un lenguaje liso y llano del ciudadano común que necesita una respuesta. sí, aparte, por culpa de acá del señor que está a mi izquierda, la he escuchado bastante y es una persona, Silvina, que tira propuesta, no es que habla solamente mal de lo que está pasando, sí, que es verdad que está pasando y ella lo ve, lo relata con una, como decís vos, con las palabras que uno entiende, pero también tira propuestas. O sea, uno sabe que si Silvina llega a ser gobernadora, va a tener un equipo que la entienda a ella por cómo ella habla y que va a hacer que todos entendamos y podamos ir para un mismo lado, cosa que no está sucediendo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por eso. Pero básicamente yo creo que, por supuesto, que tenemos salida para lo que está sucediendo. Lo que pasa es que hoy no hay decisión ni voluntad política para tomar medidas que hagan posible salir de esta situación, por ahí no en lo inmediato, pero que sí uno pueda prever que en el mediano plazo nos podemos poner de nuevo en un sendero de crecimiento, de desarrollo, etcétera, etcétera. La verdad que no hay voluntad. Con la firma con el Fondo Monetario Internacional, menos todavía, cuando Lagarde el otro día da una conferencia de prensa en forma como con una postura de jefa de Estado y con un ministro de Hacienda, Duhovne, muy en segundo plano en la imagen, lo que está diciendo es imperativo, ¿no? Hay que cumplir con las condiciones del Fondo Monetario Internacional, hay que cumplir con el 32%. Ahora, ¿qué sucede si esto no se cumple? Más ajuste para toda la población argentina, para toda no, porque estamos viviendo una economía de transferencias, ¿no? Hay un ajuste de la clase media y ese ajuste que hace la clase media, esta cosa de que al mes le sobran días porque los sueldos no alcanzan, esos días se los ganan el 10% más rico de la población de Argentina. Entonces hay una transferencia en Argentina, hay gente hoy que lo está pasando muy bien, pero es solamente eso, el 10% de la población argentina. El resto que vivía por ahí situaciones complicadas, hoy vive situaciones dramáticas. Y los que estaban con una esperanza, pensando en que la movilidad social ascendente era una cosa que se había instalado en Argentina y que los hijos iban a estar mejor que los padres y así sucesivamente, hoy se borró esa sonrisa de la cara de todos los argentinos y las situaciones están cada vez peores. Pero por supuesto siempre hay opciones. El tema es que con este gobierno parece no haberlas y no creo que las haya. Claro, me llamó la atención, por ejemplo, en la rural, Macri diciéndole a los ganaderos, es decir, a quienes integran la sociedad rural argentina, acá tenemos una prueba de que nosotros no mentimos. Es decir, nosotros cumplimos con todo lo que le prometimos. Y es verdad. Les prometió y les cumplió ampliamente a todo. Y debe ser lo único que cumplió. Porque si yo me pongo a pensar a nivel económico, social, lo que fuere, todo lo que dijo que no iba a hacer,
lo hizo. Sí, porque es la alianza de gobierno que él eligió, ¿no? Es una alianza con ese 10% de la población que tiene mayores ingresos, que es el poder hegemónico y permanente de Argentina. Muchos de esos también son la corrupción estructural de Argentina. Por supuesto. Y es esa alianza la que elige este gobierno y no la alianza con lo popular, ¿no? Con la mayoría de la población argentina. Entonces, gobernar no solamente generar trabajo para nosotros, sino que también es vivir y tratar de llevar los conflictos permanentes que genera la política y el gobierno. Y este gobierno decide no pelearse con los más poderosos. Entonces, en ese sentido, a ellos les cumple. Por supuesto que hay una manera de revertir esto, pero bueno, hay una decisión política de no hacerlo porque el camino que eligieron es el que están llevando adelante. Muchos dicen esto se les escapó la tortuga, no se les escapó nada. Es decir, este es un plan premeditado y es a lo que vinieron a hacer. El tema es, bueno, supuestamente si uno ve las encuestas y el humor social, por lo menos el que a uno le rodea, probablemente haya un cambio de gobierno. No sabemos hacia qué lado, pero seguramente haya un cambio de gobierno. Las condiciones no son las que cuando asume Néstor Kirchner, en donde, bueno, creo que había viento de cola, como se decía. Hay posibilidades. ¿De qué manera? Es decir, ¿qué medidas hay que tomar en lo inmediato para poder empezar a darle un cauce a esto y para que nuevamente exista empresas, es decir, se vuelvan a abrir todas las establecimientos que han cerrado de pequeña y de mediana industria, para poder retomar el valor del dinero y para que los jubilados podamos volver a cobrar la mínima, que no era una gran cosa, pero por lo menos algo alcanzaba. Hoy no hay remedios, no hay esto, bueno, lo que vos ya sabés. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se empieza? A ver, se compara mucho las políticas económicas actuales con las políticas que se llevaron a cabo en los años 90, con este neoliberalismo que se metió en el ropaje del peronismo. Se lo compara también con la dictadura militar, porque la verdad es que tienen condimentos muy similares. Pero esos condimentos similares cambian cuando uno mira el contexto internacional. En los años 90, el mundo iba hacia un mayor libre comercio, libre cambio. Entonces, las políticas neoliberales de los años 90, equivocadas igual de todos modos para mí, de alguna forma tenían una estructura internacional distinta, se insertaban internacionalmente en forma distinta. En este gobierno se quiere aplicar esas mismas políticas con un mundo que tiene guerras comerciales, que recién hoy, por ejemplo, aparentemente están por firmar Trump y la Unión Europea algún libre comercio con alguna baja de aranceles o quita de aranceles, etcétera. Pero en general es un mundo muy proteccionista y este gobierno no supo entenderlo o no quiere entenderlo, como vos decías antes. Este gobierno lo que vino a hacer es bajar el salario de todos los argentinos. Esto era un objetivo, ya lo sabíamos cuando Macri, antes de estar en campaña, dijo que los salarios son un costo. Ellos tienen la visión de ver todo como una empresa. Digo, en la provincia de Buenos Aires, a un intendente peronista que en su municipio tiene un hospital público, alguien del gabinete provincial le pregunta si ese hospital daba ganancias. Y bueno, pero es un hospital público. El servicio, el objetivo de un hospital público es otro. Ellos ven todo como una empresa y en ese sentido quieren bajar los costos y para eso tienen que bajar los salarios de Argentina, según ellos, porque ese es el motivo principal por el cual Argentina no es competitivo. Ahora, yo siempre digo lo mismo, cuando uno mira los países más desarrollados del mundo, son los países en donde los salarios son los más altos del mundo. Digo, Alemania, los países escandinavos, Australia, el país desarrollado que uno quiera mirar, ¿no? Con el concepto de desarrollo que uno defina también, ¿no? Porque podríamos poner ahí a Estados Unidos, que bueno, uno puede tener diferencias de qué país, de qué modelo de desarrollo quiere. Los países menos desarrollados del mundo, como Sudán o Haití, que lamentablemente viven en condiciones muy precarias, son los países que tienen los salarios más bajos del mundo. Sin ir más lejos, México. México tiene salarios muy bajos. Y eso no nos va a hacer más competitivos o más desarrollados. O sea, ese no es el modelo a seguir, no es el patrón de desarrollo que nosotros queremos. Por eso también hoy en día creo que se está dando una unidad que por ahí nos tiene como vehículo de conexión a varios economistas entre la CGT industrial y las gremiales empresarias. Porque es necesario que nos pongamos de acuerdo entre los distintos actores de la sociedad, pero de un mismo sector económico,
para salir adelante. Y en esto coincide la gremial empresaria con los gremios industriales. El salario tiene que ser alto, porque con salarios altos se dinamiza el consumo. Un productor, ¿para qué quiere producir si no es para vender? Y vender puede ser en el exterior o en el interior. En el interior hoy no se puede vender nada porque a la gente no le alcanza el sueldo, a la población no le alcanza el sueldo. Y no tampoco estamos exportando, primero porque el mundo está mucho más proteccionista, pero además de eso, porque se necesita tener una política activa para exportar. Y además se necesita producir, pero estamos cerrando todas nuestras pymes, como vos decías antes. Entonces no estamos produciendo. Ese vacío que van dejando las pymes que se cierran, se reemplaza el consumo interno por productos argentinos con productos importados. Entonces, en el momento en que uno decida, cuando haya un cambio de gobierno, que lo decía nuestra soberanía, ¿no? El pueblo, y se quiere empezar a recambiar todo este modelo económico para que haya más pymes, para que haya más producción local, va a llevar tiempo. Arruinar las industrias, los segmentos industriales, las cadenas, puede ser muy rápido, como ahora, 2 años, se destrozó. Pero implementar un modelo productivo que incorpore la industria, los servicios agropecuarios, los servicios industriales, la ciencia, la tecnología, lleva muchos años. Muchos años. Por eso yo siempre insisto en que, evidentemente, 12 años de gobierno no alcanzaron para enraizar las políticas productivas del país. Necesitamos estar mucho más que 12 años y por eso tenemos que ser muy inteligentes en hoy planificar cuál va a ser nuestro programa de gobierno para que arranquemos en el año 2019, el 10 de diciembre del 2019, ya con un plan cerrado, con leyes, decretos, ordenanzas, todo lo que haga falta para empezar a implementar desde el primer día eso. Proponernos entre todos 5, 6, 10 objetivos como máximo que unifiquen a nuestro sector, al campo nacional y popular ampliado, porque obviamente el peronismo siempre fue frentista, y después de eso conquistar mucho más que esos 10 objetivos. Porque cuando conquistemos mucho más que esos 10 objetivos, vamos a volver a ganar unas elecciones. Ser más prolijos, ¿no? De lo que estábamos siendo. Sí, no sé si era desprolijo antes, pero sí creo que el gobierno anterior, pensemos también que cuando asumen el año 2003, había una demanda y una emergencia social muy, muy fuerte. Y lo que se hizo fue focalizarnos, como dividir temporalmente las cosas. Nos focalizamos mucho en lo que nosotros los economistas decimos el lado de la demanda, por estas emergencias sociales que había. Necesitábamos que la población tuviese ingresos. Entonces, bueno, surgieron la asignación universal por hijo, que las jubiladas y los jubilados que no habían podido jubilarse se jubilen, el plan Progresar, distintos planes para que la población empezase a tener ingresos. Por ahí, si se quiere, nos faltó mirar el lado de la oferta. ¿Esto qué quiere decir? La oferta para nosotros es quién produce, estas pymes, la industria, etcétera. Cuando aumentamos el lado de la demanda, por supuesto que se crearon y surgieron muchas más pymes de las que había inicialmente, pero llegamos tardíamente a tener un plan productivo que efectivamente planifique la industria en Argentina. La industria, los servicios agropecuarios y los servicios industriales. Insisto con el sector agropecuario también, porque a veces a nosotros nos cuesta incorporarlo en el análisis productivo. Y la verdad que hoy sería muy ingenuo de nuestra parte en creer que un porotito de soja no tiene ciencia y tecnología agregada. Tiene mucha ciencia, mucha tecnología, y esa ciencia y tecnología no la estamos generando en Argentina. Nuestro sector más dinámico, que es el sector agropecuario, debería ser el que lidere todo un sector que nos haga competir en los segmentos más competitivos del mundo a nivel de biotecnología, de genética animal, y hoy no lo estamos haciendo, perdimos ese segmento. Pero de hecho, tampoco estamos compitiendo en maquinaria agrícola, por ejemplo, que también supimos ser líderes. Hoy estamos importando. Entonces, a nuestro campo hoy, no solamente le pedimos que genere dólares, que nosotros esos dólares después los ponemos en la industria para que la industria genere puestos de trabajo. A nuestro campo también le tenemos que pedir que genere eslabonamientos productivos que incorporen la ciencia y la tecnología. Pero, por ejemplo, hoy escuchaba que, bueno, se espera para el próximo año una cosecha récord de soja o lo que fuere, como si esa fuera la solución mágica. Hasta desde el FMI, desde el Fondo Monetario están esperando también porque Argentina cosecha récord, como si esa fuera la solución. Pero yo no entiendo mucho, vuelvo a repetir, pero
entra mucho dinero, mucho dólar por la venta al exterior de la soja, lo que fuera, pero después no se rinde, después no, es decir, queda en un acopio de los mismos. Y ese, es decir, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la ganancia para nosotros? Yo, por ejemplo, voy a Bragado, mi pueblo, y los grandes sojeros yo no los veo en el pueblo, no consumen en el pueblo. Los vehículos los compran en Capital, los granos se lo compran a Monsanto, al que fuere, alguna que otra cosa van, porque si no, la ropa la compran en Buenos Aires o la compran afuera, y vos no ves eso que genere producción, ingreso genuino en el pueblo. No hay, Sí. no existen. Mira, eso vos estás como diciendo como muchos elementos, ¿no? En todo esto, pero ponés o haces como énfasis en la cuestión del territorio. En general, los economistas tenemos una mirada temporal, si se quiere, nos cuesta, pero incorporamos la cuestión temporal, pero la cuestión territorial nos cuesta mucho incorporarla, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar el desarrollo productivo en el territorio y cuál es la generación de riqueza que queremos en el territorio y cómo es la distribución de esa riqueza que se genera. Y para esto tiene que haber un Estado presente que regule esas cosas. Cuando vos decís se queda el acopio de la soja en los silobolsa, por ejemplo, y no se liquida. Sí, no liquidan. Exacto, es porque no hay un Estado que regule en beneficio del pueblo. Entonces, claramente, el que acopia la soja dice, bueno, espero que la soja aumente. Si estás hablando de la Junta Nacional de Granos, por ejemplo. Sí, sí, o algún otro tipo de elemento. Por ejemplo, en Mendoza, ya desde hace unos años, tienen un instituto que regula el precio y la venta del zumo para después poder hacer el vino. Digo, tenemos que pensar esas instituciones a nivel nacional y no solamente a nivel provincial. Bien. Estamos hablando con Silvina Batakis, 20 y 33, aquí en Gusto Recortado en Radio H. Y yo me anoté algunas cositas que me parecen. ¿Hay que hacer el programa para sí, todo eso? Sí, Vamos, sí, café, no, la no esquina, pasa por ahí. Sergio. No, No. tienen que ver con ayuda a memoria, más que nada. Pero sí me quería hacer hincapié en algo que dijo y me hizo pensar ahora, ¿no? En la década del 90 hablamos de las mismas políticas neoliberales y de la actualidad en el 2018 con las mismas políticas, si se quiere, de libre cambio, de apertura comercial y de descontrol de capitales. Pareciera que este tipo de modelos, el neoliberal, no encuentra su adecuada inserción en el mundo, ¿no? Siempre o le toca el mismo modelo, pero en un mundo globalizado o en un mundo proteccionista, ¿no? Entonces, ahí es como que pareciera que estuviera siempre a destiempo, o en realidad es un manual y es lo único que tiene, ¿no? Porque no parecieran comprender, digamos, el contexto internacional en el cual pueden desarrollar un país. Al menos nosotros creo que, yo no soy economista, pero me gusta la economía, pareciera ser que no se logra entender, ¿no? Porque en un contexto de apertura comercial, o sea, donde el mundo se está abriendo y hay una globalización imperante, abrir el país igual que los demás también te perjudicaría, porque obviamente tienen una industria mucho más desarrollada. Ellos han sido proteccionistas y después se han podido liberalizar. Y hoy pasa exactamente la misma política, ¿no? En un contexto donde no le puedes vender a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo puede pasar que se equivoquen tanto? O sea, ingenuos no son, o es un manual o algo. O sea, es como que parecen ingenuos, ¿no? En materia económica. Sí, a ver, en primer lugar, corrientes de pensamiento económica son muchos. Sí, obvio. La que domina la academia es la corriente neoclásica, que es la que alimenta a los neoliberales. La neoclásica con todas sus vertientes también, pero alimenta a lo que es la doctrina neoliberal. La Pero, austríaca más que nada. sí, ¿no? pero ningún país en el mundo aplicó un modelo neoliberal como se aplicó en Argentina o como se pretende aplicar en Argentina. Estados Unidos, hoy por ahí, por la verborragia, por la personalidad de Trump, vemos que es proteccionista, pero en realidad siempre fue proteccionista, ¿no? Es proteccionista de las fronteras para afuera y hacia adentro regula. Es un país que regula mucho. Sí, Inglaterra medidas también. pararancelarias se llama. Claro, Inglaterra también regula, digo. Trump profundizó bastante. Trump lo profundiza, pero también por ahí lo vemos mucho más
por lo histriónico que es, Claro, porque no que le es podemos Trump vender y las limones. guerras. O claro, después logramos por ahí vender limones, pero no podemos vender biodiesel, digo. Claro. O sea, y por ahí yendo a algo que vos hayas mencionado. Este gobierno de Macri cree en ese neoliberalismo, en la teoría neoclásica elemental, que es que los países tienen que especializarse en donde tienen una ventaja comparativa respecto a otro país. En Argentina sería la tierra. Entonces, ¿qué exportamos nosotros? Lo que venga de la tierra. Ya sea cualquier recurso natural o recurso producido, como puede ser el sector agropecuario, o recurso natural, gas, petróleo, litio, que también es algo que mencionó. Pero a ver, ningún país en el mundo aplicó un modelo neoliberal como el que se pretende aplicar en Argentina. Y sí coincido con vos en que no es que siempre estamos a destiempo, es que en realidad no es un modelo a aplicar para Argentina ni para otros países, por eso los otros países no lo aplican. ¿Sí? Todos los países protegen su industria y protegen sus fuentes de trabajo, porque la amenaza o el desafío, pónganle la palabra que ustedes quieran, más grande que va a tener el trabajo, la generación de trabajo, es la robotización, la automatización. Y la verdad es que si bien nosotros los peronistas sabemos desde siempre que el trabajo es el organizador de la comunidad y por ende el organizador del país, esta cosa también se sabe en otras partes del mundo. Entonces hay que proteger los pocos puestos de trabajo que van a quedar ante el desafío de incorporar la robotización, la inteligencia artificial, la automatización. Entonces, ¿qué hacen los países? Son más proteccionistas todavía. Y en ese mundo internacional, en ese mundo en donde nos movemos, nosotros abrimos la frontera para que venga cualquier producto, con lo cual generamos puestos de trabajo, pero en otros países. Claro. No, es interesante porque, o sea, uno debería, supongo yo que esta inserción no inteligente, digamos, al mundo genera un montón de problemas irreversibles, si se quiere, bueno, o al menos no hay nada irreversible, pero me parece que tiene que ver quizás con un andamiaje esto de no poder enraizar estas políticas públicas, de industrialistas, si se quiere, en la Argentina, ¿no? Por una cuestión temporal. Que bueno, se entiende, obviamente que los economistas lo tenemos porque trabajan sobre modelos y trata de adaptarlo. Oiga, parece que nosotros también, ¿no? Agarramos, nos llaman, a nosotros los peronistas nos llaman en momentos difíciles del país para tratar de agarrar donde uno siempre tiene que, no te agarran en un contexto normalizador, siempre con quilombo, ¿no? Crisis, donde tenés que atender, digamos, cuestiones tan elementales que te llevan 2 o 3 años de pérdida de tiempo de un gobierno tratando de enmendar lo que hacen los Bueno, pero liberales. por eso yo digo que ahora no podemos darnos ese lujo de perder ese tiempo. Porque si perdemos ese tiempo, ponemos en duda el próximo gobierno nuestro, Exacto. nacional y popular. Entonces, de acá al 10 de diciembre del 2019 quedan 350 días. Si no recuerdo mal, 347. Yo estoy como los presos, Sí, ¿vieron? estás ahí. Tachando los numeritos. Pero digo, no es tanto tiempo para que nosotros elaboremos en detalle el programa que queremos. Digo, y si por esas casualidades, por casualidades no, como dijo Asís, si en el 2019 gana Macri es porque hubo fraude, ¿no? Pero digo, suponiendo que eso pueda llegar a suceder y que nosotros no hacemos nada para revertir la situación, y bueno, nos quedarán todos los decretos, las leyes, todo redactado. Pero nosotros el 10 de diciembre del 2019 tenemos que pedirle al Congreso que sesione en forma extraordinaria, a las legislaturas que también sesionen durante enero y febrero y que se aprueben todas las leyes que se necesitan para poner este país efectivamente en el sendero de desarrollo y que nos permitan no perder 3-4 años enmendando lo que hizo este gobierno. Igual va a ser muy difícil reconvertir todo esto, porque a un empresario pyme que cerró su fábrica, dentro de 2 años vos le decís, bueno, no sé, Gaspar, por favor le pido que... Y Gaspar va a decir, no tengo ganas, ya Nunca cerré, más, ya basta, nunca más. claro. Entonces es muy difícil eso, es muy difícil. Tiene que ser una política activa, muy decidida y muy clara en cuanto a qué regulaciones vamos a imponer. Por eso yo creo que ya tenemos que estar trabajando. Creo que es muy bueno que el peronismo esté en movimiento, pero necesitamos producción. Y vos hablaste de un programa económico, de un proyecto económico, por lo menos de 10 puntos, que tenemos que llegar a un acuerdo.
para llegar a ese acuerdo, vos políticamente creés que vamos a poder llegar en una gran mayoría de acuerdo, más allá de las diferencias, de todas las facturas que uno se pueda pasar al otro? Es decir, ¿crees que es posible una unidad que pueda llevar, importante que pueda llevar este proyecto, que sin ninguna duda que se va a coincidir, porque lo elemental para poder salir de esto? ¿Vos políticamente ves de que vamos en camino a un acuerdo realmente dentro del peronismo para hacer un frente importante para poder llegar al 2019 y decir, estamos nosotros nuevamente? Yo creo que sí, que es posible, pero digo, si vos ves voluntad de determinadas yo creo personas... que sí, hay mucho diálogo entre muchos dirigentes, que incluyen desde Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández, a Pichetto. Digo, me parece que hay diálogo y eso es importante. Pero la verdad que a mí tampoco es que me enamora tanto la unidad como algo especial. Sí creo que tenemos que tener un programa de gobierno. Creo que nuestras diferencias las alimenta también el oficialismo, porque necesita, aunque sea de eso, para poder ganar algún voto. Entonces, nosotros no nos tenemos que dejar engañar, no podemos ser ingenuos, como nos pasó en algún momento con esta gente. Digo, nosotros tenemos que entender que a ellos los enamora más nuestra desunión que lo que nos tiene que enamorar a nosotros, la unidad. A nosotros lo que nos tiene que enamorar es el programa de gobierno con 10, 5, 15 puntos que seguramente todos estaremos de acuerdo y que son los que van a enamorar a la población, a los ciudadanos para que nos voten. Yo no creo que a los ciudadanos estén tan enamorados de si nosotros nos unimos o no nos unimos. Ellos están, la población, las familias están muy preocupadas por el futuro. Hace mucho que no se veía la desesperanza de vuelta en la gente. Entonces, digo, me parece que tenemos una responsabilidad enorme hacia esas personas, hacia esos ciudadanos. Y esa responsabilidad la vamos a nutrir con un programa de gobierno más que con la unidad. Si llegamos a una unidad, bienvenido. Digo, si vamos a una paso hiper amplia y de ahí después el segundo, el tercero, cuarto acompaña, bienvenido, por supuesto. Pero la verdad que no es lo que más me preocupa, de todos modos. Te voy a sacar un segundito del tema económico, Silvina. Sergio habla de la unidad, vos hablás de que no sos una enamorada de la unidad, pero a mí me han dicho que vos podés unir Chaco, Ushuaia y La Plata en una sola anécdota. ¿Es cierto o me mintieron, la verdad? No, bueno, yo nací en Río Grande, en realidad, en Tierra del Fuego. Después viví en Gallegos, en Rafaela, en Santa Fe, en Tacopozo, en el Chaco y después en La Plata. Y ahora como que habito un poco acá en Buenos Aires. O sea, tenemos un habitante de todo el país. De todo el país. La verdad sí. que eso también te da una perspectiva distinta de cuáles son los desafíos que tiene cada región. Por eso yo insisto mucho con el territorio. De hecho, bueno, el miércoles pasado vieron que no pude venir porque estaba exponiendo en el doctorado. Y uno de los trabajos que estoy haciendo hablan del desarrollo en el territorio. Y creo que es importante, porque las idiosincrasias, si bien los argentinos tenemos una identidad colectiva que tenemos que seguir construyéndola, la verdad es que las idiosincrasias locales son distintas unas de otras. Incluso con, si se quiere, con la tontera del mate. Un mate de la Patagonia es distinto que un mate del norte de Argentina, del Chaco. Porque en la Patagonia hay mucho viento, entonces el mate tiene que ser la calabacita cerrada para que la yerba no se huele. Y el mate del norte es un mate abierto, un mate de estar en la vereda, de sentarse tranquilo. Más peronista, ¿no? No, es un mate abierto, estamos abiertos a todo. Sí, pero digo, tenemos idiosincrasias e historias de lugares distintos. Y creo que esto también nos hace tan ricos a los argentinos y tan complejos a los argentinos. Hoy vos preguntabas por los modelos económicos, ¿no? O los manuales de economía. Y la verdad que sí, los manuales de economía se escriben en Estados Unidos. Y uno aprende eso para la economía de Estados Unidos, porque son libros escritos en Estados Unidos, en Inglaterra a veces, en Francia, ahora también, pero digo, en general son escritos para estos países. Y después cuando los queremos incorporar a nuestro país, claramente que no dan resultado. Y nosotros acá, también desde el gobierno nacional, tenemos que entender que tenemos situaciones distintas en los distintos lugares, que por supuesto es necesario que el gas esté subsidiado en Tierra del Fuego, en Chubut, en Santa Cruz. Y por supuesto tenemos que entender que la energía eléctrica tiene que estar subsidiada en el norte de Argentina porque en verano hacen 52 grados y uno necesita tener aire acondicionado. Vos me decís, hace 100 años no había aire acondicionado y sí, pero se supone que uno evoluciona. Claro. Digo, la verdad es que yo prefiero estar más suelta de cuerpo
y tener la calefacción prendida, porque hace 100 años yo me acuerdo estar con un brasero, todos mis hermanos, mi familia, en el brasero calentándonos las manos. Y bueno, se supone que uno evoluciona positivamente, no queremos volver a eso, no queremos volver a estar abajo de un árbol con un abanico, digo, se supone que uno evoluciona, por eso uno tiene que entender las distintas realidades. Claro, por eso te decía, apuntaba, porque digo, el haber caminado tanto va a hacer que tengamos una gobernadora que conoce el paño, que conoce el país, no que conoce solamente su quintita, porque esto de conocer, como decías vos, el estanciero de Varadero que va a comprar a Buenos Aires, no, estamos hablando de una persona que ha caminado por el país y que sabe, conoce los pulsos, a eso. Claro, pero recién vos mencionabas el brasero. Bueno, según este gobierno o algún integrante de este gobierno, es como que nosotros no merecemos, tenemos que seguir con el brasero, no solamente con sueldos bajos, sino también viviendo en forma precaria o no prendiendo el gas. Es decir, hay gente que está pasando mucho frío y tiene todas las posibilidades de tener, porque tiene la estufa y todo, pero después no lo puede pagar. Sí. Y otra cosa que quería decirte es, todo el plan, ¿sos consciente de que una vez que llegue el 10 de diciembre, la población en general, el ciudadano en general, va a tener una demanda que va a ser muy difícil de poder conformar inmediatamente? Porque los que se olvidaron de los que eran esos 12 años, en donde... Lo reiterado, vacaciones, ahorro, poder cambiar el auto, tener aire acondicionado, poder tener calefacción, todo lo que tenían, y por buscar un cambio que aún yo, honestamente, todavía no entiendo cuál es el cambio que buscaban, a lo mejor era porque parece que al argentino a muchos les gusta sufrir para después volver a disfrutar lo que uno puede tener. Van a exigir lo que tenían. ¿Y cómo haces para para poder soportar ese mal humor? Porque vos mágicamente no le podés dar de la noche a la mañana lo que pasaron 4 años atrás. Hay que empezar a construir. Tendrá, claro, bueno, exacto. Y aparte para hacer que Gaspar confíe. No solamente Gaspar, Melchor. Yo dije Gaspar porque en realidad estoy pensando en un empresario que acaba de cerrar su empresa. Melchor y Baltasar no se van a conformar con el pastito para el ramillo. Pero que confíen, que vuelvan a confiar, porque va a ser difícil. 12 años de crecimiento del bienestar hicieron que quizás los ciudadanos se olviden de lo que había sido el 2001, de lo que había sido desde el 98 en adelante el país, ¿no? Con el desempleo, con la falta de perspectiva. Ahora, en el 2019 va a ser muy reciente todo esto que está pasando y también va a ser reciente el 2015. Un dato, el 45% de los que votaron en el 2015 no había vivido el 2001. Totalmente. Este es un dato fundamental. Y obviamente yo coincido con vos que la unidad, bueno, vemos. Sí. Ojalá, pero bueno. Yo dejaría la unidad aparte porque siempre lo hablamos y coincidimos con, al menos, siempre lo hablo de lo mismo. El modelo de país que tiene Urtubey no es el mismo que el mío. No, seguro. Yo, bueno, pero por ahí yendo a una pregunta que hizo Silvio recién, habiendo caminado tanto el país y bueno, viví en el Chaco, muy cerca de Salta, Urtubey es peronista para la idiosincrasia salteña. Claro, para el peronismo salteño él es peronista. Para esa sociedad él es peronista, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, no es el peronista que queremos para el país por ahí, pero es peronista para la sociedad, porque es una sociedad muy oligárquica y, por supuesto, ellos vienen de esa son emergentes peronistas de esa sociedad. Por eso yo digo que uno tiene que también tratar de entender de las historias de cada uno, pero esto no quiere decir que, entendiendo la historia, creamos que va a ser bueno para el país. No estoy, pero sí tratando de poner un paño al compañero, digamos, ¿no? Claro, pero tenés también el peronismo de Milagro Sala. Sí, pero Jujuy es distinto, ¿eh? Jujuy es muy distinto a Salta. Deja de meterte en quilombo, Gustavo. Te pido, Jujuy es muy distinto. Y bueno, y de paso, libertad, por supuesto, para Milagro Sala y todos los compañeros perseguidos políticamente. Porque ella sí hace peronismo. Pero es distinto Jujuy, ¿eh? Es muy distinto, sí, ¿eh? Obviamente, pero cuando uno mira las cúpulas de Salta y de Jujuy, digamos, de la oligarquía de esa zona, es muy parecido. O sea, pero el porcentaje de oligarquía también hay en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Tierra del Fuego, pero en todo. Más. Pero no, en Salta es muy notorio. Salta es cuna de la oligarquía argentina, conozco ¿no? las dos provincias y a mí me llama la atención cómo se dan dos modelos, ¿no? También dos modelos, dos maneras de ver el peronismo, digamos. Es una zona que pareciera ser unificada idiosincrásicamente,
Sí, pero por lo que Consumo digo sin es que por eso es importante caminar, recorrer, hablar con los compañeros. Y coincido con vos en que, bueno, si no hay unidad, no es la muerte de nadie. No es la muerte de nadie para nada. Tenemos que En realidad ganar. va a haber que gobernar para 27 países distintos. Sí, porque tenemos realidades muy distintas. En cada una de las provincias, la heterogeneidad. Provincia de Buenos Aires debe ser la provincia más heterogénea del país, la provincia más grande, la que tiene mayor población, pero también es muy heterogénea, digo, tenés la ruralidad y la industria a poquitos kilómetros de Ciudad de Buenos Aires, las dos. Sí, una cuadras. conurbana que Más. concentra un montón de población y digamos todo lo que es la provincia. Sí, pero digo, la ciudad de La Plata son 60 kilómetros y tenés un periurbano de economía regional agropecuaria. Y son 60 kilómetros nada Todas más. las huertas, las quintas, ¿no? Sí, Es sí. interesante. Tengo una consulta sobre la provincia de Buenos Aires. Asumís. 10 de diciembre 11. del... Ponele 11, el día, dale. el 11, por ahí. Dejala que Voy a festeje. lograr que festeje el 10. Ya voy a tener todo redactado. igual, Obviamente, así que olvídense. obviamente que vamos a estar ahí tomando, ¿no? Algo, una copa con el negro, vamos a estar ahí bebiendo algunas copas. Ya ¿no? te Supongo. metieron algo. Yo no bebo, así Con el que negro vamos a estar lamento, tomando ¿eh? mate. Nosotros vamos a ¿Vos estar no tomando tomás mate. tampoco? ¿Qué no vas a tomar? Mates puedo convidarles. Perfecto. Sí, que Bien. ahora viene la sesión de Sí, mate. ahora viene la sesión de segunda mate hora que voy a ir a- que va a que ser voy a ir a buscar. Brian, vas a traer el agua y vos vas a preparar el mate. Qué grande. Bien, consulta. Hay que cambiar la La verdad que constitución ser provincial. público Sí. acá es una... Y la A nacional. ver, hay que... Exacto. Sí, para la nacional ni hablar. A ver, pero- hay que cambiar la constitución nacional y nuestras constituciones provinciales también tienen que modernizarse. La constitución de la provincia de Buenos Aires se reformó a posterior de la última reforma que tuvo la Constitución Nacional. Todas las constituciones que se reformaron después del año 94 en las provincias se les dice constituciones modernas, porque se reformaron en base a esta reforma nacional. Algunas incorporan nuevos derechos, los derechos de medio ambiente, por ejemplo, son lo que se llaman los derechos modernos, Tercera generación. las de tercera generación, pero de todos modos, todas las constituciones tienen una raigambre liberal impresionante que deviene de nuestra constitución de 1853-1860. Recordemos que la constitución de 1853 se sanciona el 1 de mayo, se promulga el 25 de mayo de 1853 y en agosto, si no recuerdo mal, de ese año, 1853, en agosto, calculo que el 3 de agosto, si no, por ahí, es en agosto seguro, se sanciona lo que es nuestra constitución económica. Y esa constitución económica de Fragueiro es la constitución que nos tenía que dar el espacio para que nosotros tengamos una matriz productiva diversificada, de generación de riqueza y de cómo distribuir esa riqueza. Esa constitución de agosto del 53 es la que nunca se aplicó en Argentina. Yo creo que tenemos que retomar esas ideas y hacer confluir esa constitución, que yo creo que está vigente, hacerla confluir con la reforma que tengamos que hacer a nivel nacional y pedir, por supuesto, la coordinación con las constituciones Sí, provinciales. Igualmente la de 1853 no se aplicó hasta 1860, ¿no? Sí, Para sí, sí, tu sí, sí. Tranquilidad. Sí, digamos, Preguntale sí, a sí, Sergio que sí. estaba, nosotros no estábamos. ¿Vos qué opinás? ¿Cuándo empezó? La verdad, contar la posta. No sé de qué me están hablando. Ah, parece. Che, y No. Silvina, sí, dale. Bueno, no, está bien. Programa económico, yo creo que si bien es necesario, estamos hablando de economía contigo, pero yo creo que es abarcativo, ¿sí? Porque hay que reformar la Constitución, porque acá tenemos un grave problema. Vos podés tener un programa económico extraordinario para poder revertir esta situación, pero también tenés que tener un programa judicial. Porque si vos no tenés la justicia que te va a acompañar, vamos a volver a tener los mismos inconvenientes y estos tipos pueden llegar a perder, pero no se van a ir del país. No, Es seguro. decir, ese 30% va a estar vigente y van a empezar de vuelta con las cautelares, vamos a seguir teniendo que soportar los jueces que tenemos que soportar. Es decir, que yo creo que hay que hacer un programa no solamente económico, sino abarcativo en todos los tres niveles que conforman nuestro Estado. Es decir, tanto en el legislativo, en el ejecutivo, como en el judicial. Si no, es imposible, es Sí, dificilísimo coincido. de llevar algo. Coincido. Si nosotros somos una república y esa república, si queremos que llegue a ese sendero de desarrollo, tiene que estar basada en que los tres poderes caminen hacia el mismo lado.
Así que en ese sentido, sí, coincido con vos, hay que reformar también el Poder Judicial. Es más, es decir, todos estamos hablando si hay unidad o todo. No nos estamos preocupando de dónde va a venir el verdadero embate, que es de la justicia. Sí, Sabemos sí, que sí. estos Ahí, jueces ahí de la vieja servilleta y de la nueva servilleta están trabajando y a full, acelerando todo lo más posible para poder destruir una posibilidad de candidatura del que fuere. No me refiero a nadie en especial, pero lo están haciendo y a pasos agigantados. Sí, además eso unido también con el poder hegemónico en lo mediático, ¿no? Entonces, cualquier invento, cualquier operación de prensa hace que se caiga un candidato, ¿no? Eso es terrible. Sí, sí, sí. Hago una preguntita chiquitita porque no puedo aguantarme. Hágalo, Como hágalo. 40 minutos. Sí, Sepan yo imagino, comprender. estabas muy no doy callado. más. Por eso Estoy te a punto pregunté de si te voltearme la cabeza faltaba contra- algo. Pensé que estaba durmiendo. No, está ahí medio. Está ahí. No, Lo tenemos ahí a medio raíz de lo que ocupado. acaba de decir Sergio Burstein con respecto al tema de la reforma, de una reforma judicial, me atrevería a decir que la palabra no es reforma, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que dice Silvina Batakis, de esos 10 días, ¿no? Vos lo parcelás en 10 días, todo tiene que ocurrir en 10 días, Sí. ¿no? Como le gusta decir a los neoliberales, gradualismo, shock. 10 días profundos. En esos 10 días profundos metés al Poder Judicial en lo que sería una revolución en el Poder Judicial. Sí, Maquiavelo. No puede ser reforma. A ver, Negro, mira, porque yo- la reforma, eso de, digo yo, ¿no? Estoy tirando un disparador, no lo digo con contundencia personal, pero digo, eso de esperar años para ver cuántos fiscales podemos... No, pero yo creo ¿No? que la reforma tiene que... Es decir, le puedo decir negro porque a mí me encanta que me digan ruso. A mí no me ofende que me digan ruso ni paisano. Y si No, a quien me lo a mí dice, de vez no en creo- cuando me dicen griega. Claro, no bueno, tengo problema y, no creo tampoco. y tampoco lo voy a señalar como antisemita porque me diga... no es negro. Pero, Héctor, ya te bueno, dije, ¿no? trabaja de negro, está bien. Claro. ¿Sabés cuál es el problema? Es decir, quizás la justicia no hay que reformar. Lo que hay que lograr es un consejo a la magistratura o algún elemento para poder echar a patadas en el culo a jueces que son Claro. totalmente corruptos, Reformar jueces, ¿no? que se atrincheraron en el Poder Judicial y son los que mandan. Yo tengo la Entre el poder hegemónico, es decir, entre los medios hegemónicos y los jueces que tenemos delincuentes, y no hace falta que enumere, vos sabés muy bien que no tengo ningún problema en poner nombre y apellido, Bonadío, compañía, Ercolini, todos los que están trabajando para generar héroes con pies de barro, para generar acusaciones que donde no existen, para torturar, para intentar matar, hablo de Héctor Timerman, es decir, que lo mataron en vida y Héctor paga con su vida gracias a este impresentable delincuente gatillero de Bonadío. Es decir, yo creo que ahí está Sí, el meollo de la más de cuestión. La 30 justicia presos políticos, funciona, ¿no? yo creo fervientemente en la justicia. La justicia tiene las herramientas necesarias para que no haya que buscar mucho, más allá de eso que dicen que media biblioteca por sí, media biblioteca por no. No. El problema lo tenemos en quienes imparten justicia. Y hay muchos jueces en los cuales hay que sacarse el sombrero. Hoy tenemos un problema, fíjate vos, el juez Arias. Mirá lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que lo que hay que reformar es cómo le buscamos la vuelta para atacar a esa corporación judicial que está enquistada, que está broquelada desde hace tantos años, para que finalmente los jueces impartan justicia pensando en la víctima y no para tratar de defender los intereses personales o de aquellos que están en el poder, que no necesariamente tienen que estar en el poder como están En el hoy. poder político. como En están el poder económico. político a los cuales ellos responden. Hoy no se rigen por el derecho, se rigen por la política. Y vemos lo que está pasando. Bueno, pero ahí por eso me agarro de lo que dice Silvina Batakis, me tomo los 10 días, porque me parece a mí que hay momentos que te da la historia, no sé si van a coincidir con lo que digo, hay momentos y momentos, ¿no? Hay momentos en baja, momentos así como que la agua está tranquila, y hay momentos que justo se da todo para poder generar situaciones que podemos llamarlo, los marxistas dicen las condiciones objetivas, esto que son los momentos que da para que puedas hacer los cambios profundos que modifican las situaciones. Ahora, si no los haces, se te pasó el momento. Entonces volvés, ¿no? Es donde Son coinciden momentos- las condiciones subjetivas y las objetivas. Bueno, Por eso ahí tenés que Tenés que hacerlo. todo. Yo- Vos hablás de 10 días, no de 100 días. No, Dice ya pasó Batakis. los 100 días. Dice Batakis 10 días, y me no, parece no, que ahí, claro, yo coincido. cuando Batakis dice 10 días, Sí. me parece que no refiere únicamente a un plan económico, sino refiere a un cambio Un plan de gobierno, un plan de estructural. república, ¿no? Sí. Un plan de No, república. no. ¿Y No, qué entendemos de república también? ¿No? Es la misma república. Y aparte, esto que dice siempre Silvina de los 140 caracteres, ¿no? Hoy
lo que hizo el gobierno de Macri, si lo comparás para darle el corte neoliberal, digamos, para entenderlo rápido, a lo que hizo Carlos Menem tardó muchísimo tiempo. Fue todo un proceso, más allá de la diferencia. Macri vino a 2 plumazos y terminó con... Sí, esto no fue gradualismo, digamos. Claro, pero porque te la da la situación tecnológica y un montón de revoluciones que pasaron en el mundo, digamos, que producen que nosotros también, como movimiento popular, tengamos que ser más rápidos. Seguro. Sí, porque es muy fácil destruir 12 años de gobierno cuando vos tenés una constitución que avala, digamos, la estructura sobre lo cual es el andamiaje jurídico que distribuye y que distribuye las instituciones y las cuotas de poder, todo eso, está basado en una constitución liberal. Entonces, para el tipo es muy fácil, porque las leyes las hacen ellos, las interpretaciones las hacen ellos, y además tienen los jueces que tienen todo que hacen para ello. Entonces, es muy fácil tirarte 12 años a la basura, porque vos solamente pudiste distribuir dentro del modelo económico que te lo permite, ¿entendés? De hecho, cuando quisiste reformar no te deja, querés hacer esto, no te deja, te ponen cautelares, porque la ley les permite hacer esto, por eso te voltean 12 años en días. Porque ellos lo primero que hizo fue eso. Fíjate lo que pasa con la ley de medios, asume lo primero que hace, como hicieron en el 76, como hicieron en el 89, tú te anula los medios. Lo que dijo el Papa, ¿no? Era muy parecido esto a una dictadura militar. ¿Saben qué? ¿Te aguantás hasta después sí, del tema? Yo voy a tirar la pregunta para que la Tirá la pregunta ¿Puedo? y vamos a Podés escuchar. decir, pero no me la contestes ahora. Pero no me la contestes ahora. Sí, Está dale. bien. Silvina, No lo dijo nadie. quiero ver, nunca más. Quiero, después de la pausa, que me digas en esos 10 días qué vas a hacer con la soberanía. Después de la pausa. Vamos. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Jueves 13 horas. Santiago O'Donnell comanda Medio Extremo Podcast. Una buena manera de entender lo que pasa en el mundo. Jueves a las 13 horas. Medio Extremo Podcast. Que al paraíso no se entra con amantes, que detrás nuestro vienen los que nos olvidan, que la eternidad es un descanso mortal, que el veneno viene con manual para inocentes, que la bandera no se lava, que merecemos el cálculo infinitesimal, que fumar es un atributo del humo, que a Dios no le gustan a los atletas,
que por la cabeza de una hormiga no pasa Copérnico, que al agujero en la media se le dice papa, que toda la razón entra en un frasco transparente, que el explorador cartaginés Jano usó por primera vez la expresión gorila para referirse a una mujer, que tanta televisión trae el mal de San Vito, que Narciso vivió enamorado del agua que lo miraba, que a todos nos ha rasurado la navaja de Ockham. Radio H. Una inquietud. Juan Carlos Corominas hace Jazz en la H, recorriendo la historia del jazz cada miércoles a las 15 horas. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Viernes 14 horas. Palabra Nacional, un programa que se propone defender la nuestra. Con Gustavo Campana. Viernes 14 horas. Palabra Nacional. Radio H. Culpa a la noche. Culpa a la playa. Y culpa a la lluvia. Miércoles 22 horas. Putrefacto y Licha le piden al mundo que no les traigan más problemas. Humor, improvisación, poesía, música y pasiones populares. No me traigan más problemas. Miércoles 22 horas. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. The best things in life are free, but you can't give them to the birds and bees. I need more. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need more. That's what I want. That's what I want. That's what I want. 2108, no es esta, no es esta, es esta. No, hizo así, el tipo, estamos nosotros. Pueden mandar mensajes, que no lo he dicho, Soy muy porque estábamos cebados en la conversación, al 11 32 43 22 51, que es el WhatsApp de acá de Radio H. ¿Repetimos? Lo voy a repetir, sí. 11 32 43 22 51. Y pueden llamar si quieren al 2068 9009, 2068 9009. Ahí pueden llamar y los Che, atenderá qué alguno de los qué lindo chicos. número, 2251, las 4 cifras, El cabeza y 22 me premio. gusta. Es mi número, el 22. Sí, El 32 sí. es Bueno, el mío. yo 11, creo que ahí está la solución de este país. Vamos todos por el 2251 y por ahí. Eso, sigan timbeando. Bueno, acá hay que laburar. Perdón, si timbea el gobierno no puedo timbear yo. Y bueno, Timbea también la gobernadora, ¿eh? Tiene DEVAC, plazos fijos, LETE. Che, el que timbea es el ¿sabés marido, que yo me el que olvidé? timbea es el marido. No, pero yo... Ella con los recursos de la provincia. Pero Pero ay. yo no me olvido la pregunta que quedó flotando en el aire. No, pero Ellos sí, sí, ahora son la contestás, malos. pero Sí. va a haber una próxima, aunque sea para esto. Cuando venga la próxima, ¿nos traes un Levac, una Lete? Quiero saber... No se imprime más, es todo digital, estamos en otra era. Pedí alfajores, En bobo, mi- pedí alfajores. No, pero loco, en serio, las quiero conocer. No, pero ¿Cómo es digital, son? es digital. No se, Ya no me se imprime dibujaron, más. claro, me dibujaron los bitcoins. Un día, ¿me das un bitcoin? No, todo digital, es Y todo, claro, todo, esto está también todo es en la digital. nube. Vos tenés hijos Vivimos jóvenes, en la tendrías nube. que saber. No. Sí, yo- es todo digital. Bueno, está bien, no lo invitamos ¿Cuál de era vuelta. la- Si es digital, No, no ya vale no. la pena que venga de ¿Cuál vuelta. era la Soberanía. pregunta? Ya entendimos. Sobre la soberanía. Soberanía. A ver, yo creo que la soberanía tiene un montón de condimentos, de aristas, y para cada una de las aristas, muchos instrumentos.
Yo nací en Tierra del Fuego. Digo, yo sé lo que es estar cerca de Malvinas, sé lo que se siente en Tierra del Fuego, en un territorio que es Tierra del Fuego e Islas Malvinas, y que Islas Malvinas no que no pertenezca, sino que nos hacen creer que no pertenece. Por otra parte, yo estudié en Inglaterra y fui becada por el Reino Unido para estudiar allá en Inglaterra, y en alguno de estos encuentros de ex-Chevening, que es la beca que yo había ganado, nos ofrecieron ir a Malvinas de parte de Inglaterra, y la verdad que nos habíamos entusiasmado unos cuantos, hasta que nos dijeron que nos iban a firmar el pasaporte, ¿no? Como que estábamos entrando a otro territorio. Y la verdad que yo sí creo que obviamente la soberanía se defiende con diplomacia, pero también creo que se defiende la soberanía con otros instrumentos, ¿sí? Nosotros necesitamos tener, insisto de vuelta por ahí con algo económico, pero con un plan de desarrollo, con equidad territorial que nos permita seguir poblando la isla y demostrar que desde esa isla podemos hacer desarrollos inteligentes de todos los recursos marítimos y biológicos que ofrece la isla de Tierra del Fuego más las Islas Malvinas, ¿no? Que estamos cerca de las Islas Malvinas. Creo que esto es importante. Y por otra parte también para mí la soberanía es poder dictar políticas propias. Cuando en un presupuesto vos tenés que el peso de los intereses de la deuda son cada vez más grandes, eso es perder soberanía. Totalmente. Porque no tenés posibilidades de vos definir qué políticas querés realizar. Y eso también es una estrategia, no es que le sale mal a este gobierno, es una estrategia de los gobiernos neoliberales firmar acuerdos a futuro con los cuales se garantizan el pago de intereses. Lo pongo con un ejemplo concreto que fue este bono que se emitió por 100 años en Argentina el año pasado. Fue un bono de unos 3.000 millones de dólares. Para lo que es Argentina tampoco es que era enorme la magnitud de la emisión de la deuda. Pero en ese contrato que se firma cuando se emite esa deuda, se establece que Argentina no puede rescatar esa deuda hasta que no pasen por lo menos 25 años. ¿Esto qué quiere decir? Que los primeros 25 años Argentina tiene que pagar el 8% anual en dólares, que es una tasa inédita a nivel mundial. Esos intereses, esa plata que vamos a pagar intereses, si vos me preguntás a mí, yo prefiero invertirla en educación. Prefiero invertirla en un desarrollo de biotecnología en Tierra del Fuego. Pero no, este gobierno se encargó de que perdamos soberanía, porque no nos podemos dictar nuestra propia política. Entonces creo que la soberanía uno la defiende desde muchos lugares, pero que se pueda defender desde muchos lugares no nos puede hacer perder de vista uno, tenemos que tenerlos todos. Absolutamente todos. Claro, porque mi miedo es, yo cuando hablo de soberanía no es solo Malvinas, ¿sí? Sino de vamos a perder el país. O sea, soberanía a nivel país hablo. Bueno, porque ahora se ha firmado y decir como garantía, yo qué sé, Vaca Muerta, el litio, todo lo que es acuífero. Es decir, hoy entregamos soberanía para una deuda. ¿Para qué? Para una bicicleta financiera que no se ve trasladada. Si vos me decís, bueno, se tomó toda esa deuda, hubo un desarrollo industrial en el país extraordinario, hay laburo, hay consumo, es decir, lo elemental. Claro. Por eso es insustentable todo esto. Obvio, el día de mañana vamos a decir, mira, no me alcanza para pagarte el 8% inédito, bueno, te doy Tucumán, quédate con Tucumán, vamos viendo. El mes que viene vemos, a ver cuánto vale San Juan. Y estamos entregando el país. Sí, por eso la pregunta sobre soberanía. No olvidemos que en la década del 90, allá por el 99, en Argentina los mismos que hoy defienden al gobierno nacional, al actual, al de Macri, decían que habían provincias inviables, que había que dividir el territorio en diferentes países. Esto pasó, hace re poquito. Y cuando te dicen provincias inviables, recordemos que María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y algún otro funcionario del actual gobierno quisieron dividir La Matanza. Al principio, este gobierno quiere dividir La Matanza. Bueno, por eso. En tres. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Para que haya una parte rica, una parte pobre, ¿no? No, y también por un tema de lo que significa a nivel votos, sabemos, es decir, es una provincia dentro de una provincia. La Matanza es pérdida de soberanía también, ¿eh? Claro. Yo siempre, el otro día justo cuando estábamos en Luján, ¿no? Hablábamos de lo que es la patria grande, ¿no? Sudamérica tiene menos kilómetros cuadrados que Norteamérica. En Norteamérica hay 3 países, en Sudamérica hay 20 o más. Digo, y esto
fue una estrategia de Inglaterra, de los países imperialistas, para que nosotros perdamos soberanía. Porque habiendo más países, los límites, que en general, o muchos de ellos son vías navegables, pasan a ser vías navegables internacionales. Entonces es mucho más fácil que internacionalmente los buques puedan entrar y extraer riqueza. En Estados Unidos, o en Canadá, o en México, es mucho más difícil que esto suceda. La división genera pérdida de soberanía. Soberanía política, si se quiere, en el caso de que quieran dividir la matanza. Pero digo, cuando se divide una provincia, también hay pérdida de soberanía y hay pérdida de identidad. Digo, es muy difícil construir identidad en Argentina porque es cierto que somos un país enorme. Somos el 8º país en materia territorial en el mundo. Entonces, es difícil construir identidad. ¿Qué tiene de identidad, por decir lo que las provincias que mencionábamos hace un ratito? Un jujeño con un fueguino, con un matancero. Digo, es muy difícil lograr esa identidad. Y si nosotros más nos dividimos, vamos perdiendo identidad. Y cuando uno pierde identidad, pierde la noción de tener metas sociales, metas colectivas. Cuando nosotros podamos tener metas sociales y metas colectivas, creo que ese sí va a ser el primer paso de sentirnos que estamos en un camino de desarrollo. Estamos en el famoso divide y reinarás, ¿no? Totalmente, totalmente. Por supuesto. Es a lo que se apunta. Vos hablás de patria grande, es decir, ese futuro en Argentina depende fundamentalmente y sin ninguna duda de lo que ocurre en Brasil, ¿no? Sí, Lula libre, por supuesto. Lula libre, ¿no? y Lula presidente, Sí. es decir, es un camino viable, sin ninguna duda, en donde, bueno... México es una gran incógnita, ¿no? Sí. A mí me da miedo hablar de México, no lo quiero quemar. No conozco, por eso yo tampoco quiero hablar más que nada, porque no conozco tanto, ¿no? Pero creo que es una gran incógnita. Conozco. Que ojalá sea una buena experiencia. Conozco todo lo que es desde el DF al sur, que lo hicimos acá con Brian cuando era muy chiquitito. Llegamos inclusive a cruzar por las lagunas de Montebello a caballo ahí en las montañas, yendo hacia Guatemala, buscando una entrevista con el comandante Marcos, que le habían encargado a mi hijo mayor. Lo único que logramos en lo personal, yo parecía un mandril porque me quedó el tujes a la miseria. La primera vez que andaba a caballo y trepando arriba de las montañas, te podrás imaginar cómo quedé. Ampolla y todo, pero la miseria, el oprobio que sufren los pueblos originarios, digamos, es decir, eso que tanto hablamos, ¿no? Las catedrales llenas, forradas en oro, en Chiapas, es impresionante. Estuvimos en San Cristóbal de las Casas porque, bueno, donde se origina todo el movimiento zapatista. A la semana que nos fuimos fue la última gran masacre. Y la forma, yo no sé si te acordás, Brian, cómo nos recibían cada uno de tribus, digámosle así, y nosotros traíamos la ropa de los chicos de fiesta. Y era un amor, un contacto, primero con mucho miedo, ¿no? Te decían, bueno, casi decir, ¿a qué vienen estos? Y después cuando empezabas a hablar es algo maravilloso. Pero eso lo hace la pobreza, es decir, la sencillez, la humildad. Hasta casi llegaba un momento en que uno se sentía incómodo cuando te atendían, porque era ya demasiado la sumisión de la persona que te atendía. A mí decía, uno trata de tratarlo del igual, ¿no? Pero vení, sentate, charlemos. No, pero son idiosincrasias distintas. Pero México es terrible la diferencia. Pero vos sabés que es interesante lo que decís para pensar, qué bueno esto, que podemos hablar en cuántos programas pasará, ¿no? Porque pienso en los programas de los medios hegemónicos, donde hablando de la provincia de Buenos Aires podés tener una visión geopolítica, porque la verdad es que es bien interesante, eso es lo que te hace la diferencia, ¿no? Lo que pasa con López Obrador, que está bueno analizarlo un chiquitito por lo menos. López Obrador fue alcalde, ya demostró, ya hizo Si nosotros pensamos que estamos hablando de Che Guevara, le pifiaríamos, no le podemos exigir que sea el Che Guevara y que no lo es. Pero es un avance para los mexicanos profundísimo. Incluso la composición del gabinete, ¿no? Con esta equidad de género es impresionante. De él y su mujer. Pero cuando... La actitud de ella es decir, yo no hay primera dama acá. Bueno. No, pero además la composición del gabinete con 50% de mujeres y 50% de hombres. ¿No? Pero ellos, como también están cerquita del país, de la madre patria de Macri, ahí muy cerquita de Estados Unidos, también hay que pensar cómo están ellos, que es lo que escribís vos, ¿no? Y en términos económicos, ahí le hago una preguntita a Silvina Batakis. Ellos tienen un proceso de lo que podemos llamar la uberización del trabajo, ¿no? Fuertísimo.
fuertísimo. Nosotros no tenemos ni noción de lo que es la uberización del trabajo, esta forma no registrada de trabajo, muy... Sí, de ser tu autopatrón, tu autoexplotador. Vos salís a la tu mañana por el autoexplotador, DF y te sacan, es decir, se abre una puerta de una casa, domicilio cualquiera como acá, te salen con 2 ollas, te ponen un poco de cerdo, te hacen una sopa y vos caminando y tenés un mini emprendimientos a todo lo largo de la cuadra, es decir, cuenta propista permanentemente. Es un debate que nos tenemos que hacer, es un mini emprendimiento, es autoexplotación, ese debate que nosotros no lo tenemos hoy asimilado, porque tenemos un movimiento obrero muy fuerte, porque pasó el peronismo por acá, en México no pasó el peronismo. Acá también pasó, La campaña del 2017, donde va Carolina Starley al tipo que tenía una parrilla en la casa que se había quedado sin trabajo. Acá también existe. No, pero eso... No a los extremos, existe. Nosotros tenemos hoy un nivel de resistencia, de resistencia a esa clase de modelos. Tengo que interrumpir. Sí. Qué buen mate. Gracias. Lo hace... Me siento mal porque tengo la sensación de que cuando llega el programa nuestro dice... Voy a hacer el mate porque indudablemente pero el mate de identidad colectiva pero ahí no dice la idiosincrasia que tenemos en los diferentes programas de radio. Claro, yo te agradezco, pero he tenido la suerte que el negro Claudio Pozo me invite a su programa en 2 oportunidades. 1 de mayo, un día laborable, es decir, no laborable, nosotros ahí firme a las 7 menos cuarto de la mañana en la puerta. Y la semana pasada, para el 18 de julio, 24 aniversario del atentado a la AMIA, el mate es extraordinario, pero las facturas... Sí, no, es decir, las facturas... de Matías Goldberg. No, las facturas son... Las facturas... No, te voy a explicar cómo son las facturas que te sirven. La de gas. Son exactamente igual que el crecimiento del país, como dice Matías. El crecimiento es invisible. Es invisible. Las facturas son invisibles, pero vos tenés que imaginar... No, extraordinario, calentita. ¿Usted va a comer el programa? Porque tampoco le dimos nada a nadie. No, a mí me invitaron a... Por ejemplo, en Radio América me invitaban y por lo general había una gran picada siempre, que se la comían los que... al que entrevistan... Muchacho, no me pregunte más, déjeme comer algo, porque yo veía que se iba todo y daré con la pluma. Y a mí que no me gusta hablar, nunca lo veía. ¿Usted dice que los microemprendedores mexicanos acá serían manteros? No, es diferente. No. Es completamente... Porque el mantero acá, sometido también, porque, a ver un poco cómo son los manteros. En vez de hacer factura, le tiro la mercadería para que se ponga en la puerta, no factura, el negro lo vendo en la puerta y facturo lo que tengo adentro. Ya sabemos, es una mafia eso, más allá de que hay gente que va a trabajar y a ganarse el mango decentemente y todo. Pero, es decir, está todo inventado ya. Allá es diferente. Allá son familias que sacan y te sirven la comida en la puerta, es decir, contra el cordón de la vereda, y vos caminás y es casi hasta pintoresco. En eso, si me permiten, primero que a mí no me gusta hablar de mercado laboral, ¿no? Creo que tenemos que empezar todos a hablar de sistema laboral y no de mercado, porque los seres humanos no somos parte de un mercado, digamos, ¿no? Pero los países más desarrollados del mundo tienen una matriz laboral en donde predomina el empleo en relación de dependencia, ya sea público o privado, pero es en relación de dependencia. Los países escandinavos tienen el 95% de su matriz laboral en relación de dependencia, ¿sí? Y solamente el 5% es autogestionado, es nuestro autónomo, es nuestro monotributo, etcétera. Los países menos desarrollados del mundo, Sudán, de vuelta para ir al caso, son los países que tienen más trabajo autogestionado. México también es uno de esos países que tiene mucho trabajo autogestionado. Argentina no es parte de su historia el trabajo autogestionado con preponderancia en la matriz laboral. Pero en estos 2 años de gestión de Macri, de cada 10 puestos de trabajo que se generan, 7 son autogestionados. Es decir, una matriz muy parecida a la de Sudán. Digo, con este modelo económico, con esto de que los trabajadores somos un costo, lo que vamos a lograr hacer es, primero, que los trabajadores que siguen teniendo trabajo ganan menos, pero además muchos despidos, y esos despidos pasan a ser autogestionados. Y por otra parte, la formalidad que tiene este trabajo que se va supuestamente generando a nivel nacional, tiene que ver con que uno, cuando pierde el trabajo
ya sea que en relación de dependencia en el Estado o relación de dependencia en el sector privado, perdés tu obra social. Entonces, aunque sea te anotabas en el monotributo, no porque hayas conseguido un laburo y que te piden que factures, sino aunque sea te anotás para poder tener un cachito de seguridad sanitaria nada más. Y justamente por la obra social es lo que, inclusive hasta me ha tocado, yo lo he contado acá, gente que decía, no, mira, a mí la paritaria no me interesa. Ni me interesa que me aumenten. Yo lo que necesito es conservar el trabajo y no tanto por cuánto voy a ganar, sino por la obra social. Sí, bueno, pero es terrible, ¿no? Es un retroceso de lo que hablamos. Pero con hablamos eso hace un especula rato. no solamente el gobierno, sino gran parte de la CGT. Y bueno, Prat Gay, no nos olvidemos de Prat Gay, ¿no? Que fue el que toma las primeras medidas de este modelo económico que estamos viviendo, que parece que salió como indemne de todo esto. Y la verdad que las primeras medidas las tomó él, y ya con esas medidas que él toma, uno vio que se venían las consecuencias que estamos viviendo. Pero él en aquel momento, cuando empiezan las paritarias, en marzo del 2016, dice, bueno, fíjense ustedes qué quieren, salario o empleo. Y fue una amenaza. Bueno, pero acompañado por la CGT también. Porque vos hablás y vos ves cómo cómo se arreglan las paritarias y todo eso, y vos decís, pero ¿cómo puede ser que un tipo que representa todo esto haga esto? Claro, pero en definitiva, eso que uno piensa de que va a suceder, que el empuje de abajo hacia arriba, en definitiva las bases en algún momento te van a reclamar, las bases están totalmente sometidas al miedo de quedarse sin trabajo. Sí, por eso me permito disentir un segundito con vos con respecto a la CGT. A mí me parece que los procesos de paritarias, ¿cómo entendés un proceso de paritaria? Entendiendo que el capitalista es el poderoso y el trabajador y sus organizaciones es el débil. Siempre es más débil el capitalista. Los procesos de paritaria que hubo hoy, estos 3 años, digo, este pedido de paro permanente que hay, ¿no? Centralmente voy a utilizar... Yo no voy a eso, no pero, estoy diciendo paro. No, está bien, no entendí, pero hago una referencia. Digo, los kirchneristas emocionales, los llamo yo, que te dicen, se despiertan mañana y ponen, quiero un paro general. Bueno, para generar un paro general, parcial, segmentado, lo que fuera, necesitas condiciones. Lo primero que necesitas es que los trabajadores quieran parar, ¿no? Ese es el primer dato que tenés que tener. Lo segundo que necesitas, condiciones de lucha, para que esos trabajadores, aparte de parar, quieran mantener un plan de lucha. Toda esa dinámica es una dinámica muy compleja. A mí me parece que, por ejemplo, con lo que se vive hoy con la Confederación General de Trabajo, es un proceso muy interesante. Y la unidad de esa Confederación General de Trabajo es central para disputar el poder real político en la Argentina. Si hoy tuviéramos 3 CGT, el avance de la reforma laboral sería inevitable. La unidad que generó la CGT durante todo este tiempo, con todas sus idas y vueltas, fue fundamental para que no pasara la reforma laboral. Fundamental. Si hubiésemos tenido el nivel de diálogo que tuvo la Confederación General de Trabajo en el sector político, la reforma previsional no hubiera pasado. La reforma previsional es culpa de la política y no de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Que es un dato que no se analiza. Me parece, a mí digo, humildemente, igual que es la única que les interesaba, ¿no? ¿A quién? La reforma previsional. De todas, es la única que No, yo creo que les interesa a todas, ¿eh? Sí, ¿Le salen o no le salen? Y depende de los procesos de lucha. Que le permite a Vidal, digamos, sortear, si se quiere, con menos agonía este ajuste. Sí, se diluye también, ¿no? Con la devaluación, ¿no? Sí, se diluye, está bien, pero sacó 40.000 millones de pesos. Le sacó a los jubilados de todo el país para tenerlo en sus y ahora le piden 23.000. Y ahora viene otro ajuste más. Pero quiero cerrar un poquito con esto de la CGT y por qué hago tanto énfasis. Digo que me parece que nos pasa lo mismo con los presos políticos. Al principio del gobierno de Macri, nosotros mismos, me hago cargo, el movimiento popular, le escondíamos un poco a Milagro Salas, a Julio De Vido, a Héctor Timerman. Éramos muy pocos, entre ellos levantamos la mano también, para poder salir para a bancar. Que De Vido vaya preso. Sí, nosotros, a ver, bueno, digo, vamos a ver las cosas como son. Esta mesa no es una mesa justamente que represente lo que pasó en el mundo de la política, digamos. Pero en el mundo de la política... Y menos en el Congreso, por no supuesto, bajaron a defender a Julio De Vido, por ejemplo. No, por supuesto, no bajaron a defenderlo. Y la verdad que en eso, el movimiento obrero organizado fue organizado.
En eso el movimiento obrero, nos guste, no nos guste tal o cual dirigente, no importan las individualidades, se abroquela y se defiende y se protege porque el enemigo es muy poderoso. Me parece que de eso tendríamos que aprender un poco a veces, de cómo las organizaciones, diría el general Perón, vencen al tiempo siempre. Y también vencen a los dirigentes. A mí me puede o no gustar Cavalieri. No me gusta. Claramente es el modelo sindical que no me gusta. Me tocó ver una foto con ella de lo que fue la Asamblea de Comercio hace un mes en Parque Norte. Una cosa impresionante. No lo hace muy poco. Cristina Fernández de Kirchner puede organizar una cosa así. Sí. Nadie más. Y Cavalieri. ¿Cavalieri qué es? ¿La burocracia sindical? Coincido, es de lo peorcito que tiene el sindicalismo. Sin embargo, llena porque no es una cosa impresionante, en serio, vean la foto. Es una cosa impresionante. Lo vi, sé lo que ¿Eso estás qué hablando. es? La gente más allá de Cavalieri, todos los que estaban muertos y seguían votando, pero decir, se generó una cierta... No, ¿eso es vivando a Cavalieri? No, esos son los trabajadores bancando, sepan o no lo sepan conscientemente, el movimiento obrero organizado, ¿no? Sí, igualmente Argentina es uno de los países más sindicalizados del mundo. ¿Por qué? Porque casualmente, imagínate que vos en el 76 tenías, cuando aparece la dictadura genocida, tenías casi el 80% de los trabajadores sindicalizados. Sí. ¿No? 40 años después, que países que han tenido sindicalismo los han destruido. De hecho, cualquiera que mire los países desarrollados no llegan al 15% de sindicalización. Nosotros seguimos teniendo el 40%. Hemos perdido la mitad. ¿Puedo tirar un dato? Sí, ¿Puedo tirar un dato chiquitito que es interesante de lo que decís? Vos sabés que el proceso militar, cívico-militar, está bueno siempre decir cívico-militar, recordar los 200 intendentes del Partido Radical, etcétera. En el año 79 obliga compulsivamente a reempadronarse en todos los sindicatos. El terror que había pasado en la Argentina, ya tenía los 30.000 desaparecidos, el terror que había en las calles con los sindicalistas presos, con muertos, desaparecidos, Schmidt, un montón de sindicalistas de alto nivel, aparte cuadros políticos impresionantes. ¿Cómo fue el resultado de el empadronamiento nuevo? 3 puntos más de lo que había antes. Eso que logra el movimiento obrero en Argentina es una cosa espectacular. Yo digo esto, ¿no? Ver los hoteles que hay en todo el país, pero no existe en ninguna parte del mundo. La eficiencia que tiene. Eso la política, me parece, está faltando. ¿Por qué hablamos tanto de unidad en la política? ¿Viste esto que hablábamos antes? Yo igual también creo que el movimiento obrero, por supuesto, tiene distintos reclamos en distintos contextos. Siempre, cuando yo hablo ahora con sindicalistas, que alguna compañera sindicalista me ha dicho, ahora estamos reclamando por no perder trabajo y antes reclamamos por ganancia. Y digo, y bienvenido que con nuestro gobierno podías reclamar ganancias. Claro, muy bien. Claro. Bienvenido. Absolutamente. Digo, porque de eso se trata la evolución. Reclama ganancias, cuando avancemos con ganancias, reclama otra cosa, que no se me ocurre que puede ser, pero reclama otra cosa. Pero no laburo. Silvina, pero bueno, pero hoy, laburo hay. Pero lamentablemente este sindicalismo hoy tiene que defender el laburo, porque no hay laburo. Por eso no reclama ganancia. Pero es que es lógico, claro, es lógico. Silvina, 10 días jubilados. Yo vuelvo a tu plan de 10 días jubilados. Primero yo creo que la reforma que hubo en diciembre del año pasado, que la que hablábamos hace un ratito, que se le sacó 100.000 millones de pesos a los jubilados para dárselos a la gobernadora, primero es obviamente ilegítimo, es canallesco, y además de eso encubre lo que tiene que ser una reforma de coparticipación real en Argentina. Entonces creo que tenemos que dar la discusión de la reforma de la reforma de coparticipación y distribuir los recursos de modo tal de que esos 100.000 millones de pesos vuelvan a los jubilados. Vuelvan a las arcas de los jubilados. Totalmente, Obvio, totalmente. Lo dijiste bien igual, la reforma constitucional, porque si no, no se puede hacer la coparticipación porque necesita el apoyo de las 20... Sí, no es una reforma leyes. Constitucional porque ya está incorporado en la Constitución. Con la última reforma, por primera vez se incorpora el término coparticipación en la Constitución, pero sí se necesita una ley convenio, que acá no hubo ley convenio, digo, fue todo muy ilegítimo para ser suave, digamos. Pero o sea, el jubilado puede confiar en un 2019 mejor. Sí, totalmente. Te corto. Totalmente. Fuera de todo eso, lealtad, ¿qué significa? ¿Qué es para vos la lealtad? Qué difícil, ¿no? Pero yo creo que la política es incidir positivamente en la vida del otro. Y creo que uno tiene que ser leal a esos principios. Y cuando uno es leal a ese principio y
y sueña en la transformación y la hace posible, uno es leal a otro compañero que piensa lo mismo. Y creo que ese camino de lealtad se construye siendo leal a lo que uno cree. Este fue un día triste. ¿Qué te produjo profunda tristeza? Mira, en el 2015, el 9 de diciembre, fue triste, la verdad que fue muy triste. También para mí fue un día especial. Yo entré a trabajar en el Ministerio de Economía como practicante rentada, pero incluso yo no tenía plata para pagarme los apuntes y el Ministerio de Economía tiene una biblioteca muy, muy linda. Entonces yo cuando estudiaba sabía de la biblioteca, entonces me iba a estudiar a la biblioteca del Ministerio. Entonces en el Ministerio me conocían desde que era muy chica. Y para mí fue duro, la verdad, irme del Ministerio. Un orgullo, por supuesto, ¿no? Pero fue duro y también, no sé si triste, pero sí fue muy emotiva la despedida, ¿no? Por ejemplo, el policía que me dejaba entrar para que yo vaya a la biblioteca, me vio cuando fui practicante rentada. Después me vio cuando fui directora, cuando fui subsecretaria y cuando fui ministra. Cuando asumí como ministra, me dice, uy, Silvinita, me dice, ahora te voy a tener que tratar de usted. Y le digo, ¿por qué? No quiero decir el apellido, porque yo lo mencionaba por el apellido, lo tuteaba. Y le digo, ¿por qué me vas ahora a tratar de usted? Y me dice, porque sos ministra. Y le digo, me conocés desde que tengo 20 años. Digo, ¿cómo me...? Y cuando perdimos las elecciones, viene y me viene con un expediente y me dice, Silvina, quiero que me firmes la jubilación porque yo con otra persona no voy a trabajar. Y la verdad que esas cosas son lindas, son un reconocimiento también de la gente, porque cuando uno administra la economía, en este caso de una provincia, no solamente administra la cosa pública, también administra lo chiquito, ¿no? Lo que es ese edificio con todos sus empleados. Y creo que uno tiene que dar cuenta también de eso, ¿no? De que si uno quiere que la provincia y sus ciudadanos estén bien, bueno, muchos de esos ciudadanos son parte de una administración que uno también la está conduciendo. ¿Y vos dijiste, ¿puedo una más? No, Sí, me toca a mí. Dijiste, No. viviste en un montón de lugares, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue tu infancia? Es decir, ¿qué infancia tuviste? Porque saltaste de Tierra del Fuego a Gallegos, es decir, ¿cómo fue eso? ¿Cómo viviste? Mi viejo trabajaba en YPF, entonces, bueno, nos íbamos mudando continuamente. Y también era triste, digo, la ruptura de el despedirse, ¿no? De los compañeros, todo. Pero la verdad que no lo tengo presente, porque creo que es tan rico haber vivido en tantos lugares que evidentemente me olvidé de la despedida. Y la verdad que era súper lindo. Pero además era una infancia distinta. Yo siempre digo, en el Chaco, por ejemplo, cuando yo vivía en Tacopozo, mi casa era una casa de adobe. Con no vivías en Resistencia, ni mucho menos. No, Tacopozo, por si alguien quiere buscarlo en el mapa. Pero mi casa era una casa de adobe con techo de paja y piso de tierra. Y la verdad que yo descubrí que era pobre cuando estudié economía y vi que había un indicador de pobreza que decía que si las paredes de tu casa eran de tal o cual característica, eras pobre. Que si en vez de baño tenías retrete a unos metros de tu casa, eras pobre. Y dije, ay, parece que era pobre. Pero feliz. Y la verdad que nunca lo había notado. Pero pobre, pero feliz. Exacto, nunca lo había notado. Y creo que tiene que ver también con el esfuerzo que pueden hacer los padres de uno, pero también con la idea de la esperanza, lo que hablábamos antes, que hoy no la tiene la población. Yo recuerdo a mi vieja varias veces a la noche decir, uy, hoy estoy cansada, mate cocido para todo el mundo. Y vos decís, puta, la cara de angustia, ¿por qué era? Si era cansancio, y la verdad que era tratar de engañarnos a nosotros para que no sintiésemos que no alcanzaba el mango, pero había esperanza. Digo, y esa esperanza después, bueno, se vio plasmada en una movilidad social ascendente. Lo mismo esto que contaba el ministerio, de entrar como estudiante a los 20 años y después ser ministra. Y esos ejemplos de movilidad social ascendente permiten que todos los ciudadanos sueñen y que haya un gobierno que concrete esos sueños. Y cuando uno concreta los sueños, vuelve a soñar. Y eso es progreso. Es decir, que transformaste las utopías en realidades, en cierta medida. Que sí, porque hay un gobierno que te permite eso. Si no, no es posible. Y Silvina, ¿cuál hablando de palabras como lealtad y todo, me encanta ese juego de Sergio, a mí me encanta. ¿Qué Silvina tiene más esperanza? ¿La que se levanta y va a recorrer o la Silvina que se acuesta después de haber recorrido? ¿Cuál tiene más esperanza de las dos? Mira, yo en general soy optimista por naturaleza, ¿sí? La verdad que genera mucha desazón cuando uno recorre el conurbano y ve
la tristeza que se generó, digo, de vuelta, esto de qué se come a la noche en la casa. Cuando vos no tenés nada que darle de comer a tus hijos a la noche y los acostás con la panza haciéndoles ruido, la verdad que eso genera violencia, no solamente desesperanza. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de poner en ese programa del que hablamos esperanza. Y creo que lo podemos volver a transmitir. Me parece que esa es nuestra responsabilidad. Y para poder hacerlo, uno tiene que ser alegre. Digo, el oficialismo, el PRO, Cambiemos, nos robaron las palabras, como que se apropiaron las palabras. Y la verdad que la alegría es nuestra. Y si no podemos poner en un programa de gobierno alegría y esperanza, va a ser muy difícil que los ciudadanos sientan que podemos realmente ponerlos en ese sendero de movilidad social ascendente. Entonces, la verdad que yo en general soy esperanzadora y soy alegre igual a pesar de todas las malarias que se están viviendo, ¿no? Vamos a tener que hacer un cortecito y volvemos aquí en Radio H, 20 y 41. Estamos con Silvina Gatakis en Bursten Recortado. Ya venimos. Y que el negro cosa no existe. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Continuamos en Busto Recortado. Tratemos de seguir hablando. Cuando hagan acá nos tienen que pegar para que nos callemos. En realidad. Yo podría seguir hasta las 12 de la noche. Sí, llamemos al mozo, pagame y nos vamos. Claro, si me dejan hablar no me matan. ¿Qué crees? Bueno, arrancamos, que acá hay pregunta del sol. No, yo la pregunta la voy a dejar para otra oportunidad. Brian, ¿vos querías preguntar algo? Dale, vení. Sí, sí. Es el debut en radio frustrado porque el miércoles pasado quería preguntar y después me arrepentí de no preguntar. No, quería hacer un cierre, pero será en otro momento. No, yo lo que les quería consultar, hubo mucho voto anti-K en la campaña y hoy en día, no sé si es algo que pasa en la mayoría de la Argentina, pero a mí me toca conocer mucha gente que ha salido perjudicada con dichas políticas actuales, pero igual creen que hay que estar mal para luego estar mejor y creen que lo peor ya pasó y lo peor fue el kirchnerismo.
Yo no tengo ningún partido político, la verdad que soy apolítico. Traje la ficha de afiliación. No, nunca lo vas a conseguir. Me busqué en lo de Vidal, pero no parecía. ¿Y qué, te frustraste porque no estabas? ¿no? Sí. Querías una... Muchos se frustraron porque no estar en la lista. Si yo por lo menos Señor, deje preguntar, por favor, caballero. No, nada, quería consultar qué se le dice a esa gente. ¿Qué le decís a alguien que cree que lo peor ya pasó y que ve a los K como corrupción y nada más? Se le pega una piña, sí. ¿Cómo haces para... Digo, si se presenta Rossi o quien sea, yo creo que la mirada sigue siendo, son los peronistas. A ver, los peronchos. Obviamente que hay un antiperonismo muy fuerte en Argentina. Y ese antiperonismo seguramente está entre un 25 y un 30% de la población. A ese no lo vamos a convencer. Nosotros tenemos que apuntar al que en algún momento votó para que Cristina asuma su último mandato con un 54% de los votos. Nosotros tenemos que apostar a eso. Del 37-38 que sacó Cristina en la última elección, llegar al 54%. Ahora, ¿con quién se llega a ese 54%? ¿Con Cristina? No lo sé. ¿Con Rossi? No lo sé. ¿Con Felipe Solá? Tampoco lo sé. Digo, hay que ver, por supuesto. Tenemos que llegar a conquistar nuevamente a quien ya nos votó. Porque ese es el voto que nosotros perdimos. Al 30% que insiste en que lo peor es lo que se hizo en 12 años de generación de riqueza y de distribución de riqueza entre todos los argentinos, porque fue entre absolutamente todos, y la verdad que ante tanta necedad prefiero seguir hablándole a la clase media que votó confundidamente quizás porque hubo mucho esfuerzo económico para que eso sucediese, pero además de eso, que la estafaron. Digo, hay ciudadanos estafados hoy en día. Y sobre esos ciudadanos es con los que tenemos que trabajar. Y tenemos que ser muy inteligentes en saber cuál es el candidato. Porque hoy hay anticristinismo y antimacrismo. Están los dos latentes. Tenemos que llegar a una elección en donde el antimacrismo sea mucho más fuerte, pero en donde nosotros podamos construir una alternativa, no jugar con el anti. Digo, los peronistas nunca fuimos anti. Digo, ellos son los anti. Nosotros tenemos que ir porque nos voten a nosotros. Y ese es el camino que tenemos que construir. ¿Es hablar de futuro? Yo creo que sí, es hablar de futuro, no tanto de pasado, pero si se quiere, digo, si Cristina se hubiese robado el PBI, un PBI, sería más rica que Bill Gates, más rico que Trump, digo, es como muy fácil refutar todo lo que dicen. Ahora yo la pregunta que me hago es si vale la pena refutar eso. Pero dentro de ese 54 que votó en su momento y luego el 30 y pico que acabas de decir, no hay mucho de esa persona que se dio cuenta que votó corrupción. Yo creo que no, creo que muchos se dio de cuenta eso, entre comillas, ¿no? Sí. Que hoy votó corrupción, que hay un gobierno corrupto. Que votó a Macri porque votó creía que... No, bueno, pero eso es porque obviamente los medios hegemónicos son parte, primero, de la corrupción estructural de Argentina y del poder económico de Argentina. Entonces, encumbraron a Macri como el referente de ese poder económico y instalaron, por supuesto, que había corrupción en el gobierno anterior. Que yo no estoy diciendo que no la haya habido, lamentablemente, pero sí... La corrupción estructural de Argentina está representada por quienes hoy gobiernan el país. La estructural, ¿sí? No digo que no haya habido episodios de corrupción. No conoce a Macri. Eso. Lo que uno lo enerva, le da bronca es, hablan de la corrupción del kirchnerismo. Seguramente hubo corrupción. La corrupción no son los bolsos de López. Ojalá esa hubiera sido la corrupción, porque sería nada. De hecho, los bolsos de López están más relacionados con Calcaterra que sin ninguna que duda. Macri, sin digamos, ninguna, por ¿no? eso dejó de ser noticia, ¿no? Pero sí. Lo que da bronca es decir, yo entiendo, digo, yo te acepto que vos me digas que en el gobierno kirchnerista hubo corrupción, pero lo que te pido, por favor, que también me digas, que reconozcas que este gobierno no solamente es corrupto, sino que es corrupto desde hace muchísimo, y estos tipos se vinieron a chorear el país, y hace rato que están viviendo choreándonos. Sí, igual a es mansalva. lamentable que discutamos qué es más corrupto que otro, digo, la verdad. Yo no digo que sea más corrupto, sino reconoce que también en este gobierno, es decir, también hay corrupción. Es decir, yo no digo que sea más, menos, no.
Me molesta de ¿Qué que... es más? Porque es estructural, eso es lo que digo yo. ¿A qué te referís con estructural? Con estructural es que siempre el poder económico de Argentina ha hecho de la estafa, de la corrupción, de hacerse leyes para ellos mismos, para sacar una ventaja. Pero por Digo, supuesto. cuando Martínez de Oz elimina el impuesto a la herencia retroactivo para que él poder recibir las tierras y no pagar el impuesto, es una estafa estructural en Argentina. Eso es una estafa. Y es utilizar el Estado para poder hacer esa estafa. O sea, esta gente es la corrupción estructural, no de ahora, desde hace muchos años. Desde Mitre es una estafa. Pero perdóname, ¿cómo no será así? Es decir, a ver, el gobierno kirchnerista ¿tenía peajes? No tenía peajes. Es decir, hoy hay un corto dando vuelta que es Pero además yo bastante te agrego clarificador. otra cosa. Macri apenas gana las elecciones, dice que él cuando termine su mandato se va a ir a vivir a España. Yo es algo que insistí mucho desde ese día. Digo, a Italia o a España, no me acuerdo. Italia, sí. Bueno, digo, en Argentina del 2015 ningún funcionario se fue del país. Y están todos a disposición de la justicia. Incluso los presos políticos que tenemos. Todos estuvieron a disposición de la justicia. Estuvieron a derecho Yo todos. quiero saber si Absolutamente. Caputo se va a quedar en el país, si Macri se va a quedar en el país, si Sturzenegger se va a quedar en el país, si la justicia va a hacer algo para que esta gente se quede en el país. Porque esta gente lo que ha hecho es criminal. Un país que tenía resuelto todos lo que decíamos antes, sus problemas de demanda, que estaba resolviendo los problemas de oferta, que hizo la mejor transición democrática de la historia argentina reciente, sin crisis económica, sin crisis política, sin crisis institucional. Díganme una transición desde el 82 hasta parte que no haya tenido algunos de estos condimentos como crisis. Ninguna. No existe. La única fue en el año 2015, la única. Y esta gente lo que está haciendo es criminal, no solamente por la corrupción, que siempre lo hicieron, porque habrían de dejarlo de hacer, sino porque además están destruyendo el país. ¿Cómo nos dejan el país destruido? Dejan el país destruido. No a Esto es criminal. nosotros, a Esto nuestros no es hijos, pesada a nuestros herencia. nietos y a todo lo que Exactamente, sea. esto no es pesada herencia, esto es criminal. Bueno, Pero creo que siguiendo con el pensamiento de va a haber Brian, muchas ¿no? alertas rojas, me parece. No habría que convencer. Sí, lo de las alertas rojas no van a ser solamente para los iraníes. No va Ahora a va a ser haber, acá. alertas rojas para los argentinos. Acá adentro, claro, va a ser peor. No, es decir, porque van a ir a donde tienen la plata. Seguro. Si la tienen afuera, ¿qué se van a quedar haciendo cualquier acá? país que no tenga convenio de extradición con Estados Argentina. Unidos. Aparte, A cualquiera que no tenga extradición, a cualquier, no sé cuáles son. Yo sé que en Argentina tenemos solamente 50 convenios de extradición con otros países. Cualquier otro país es bienvenido para ellos. El principal Perdón, es aparte- Estados Unidos, en Bahamas, en Panamá, donde tiene la plata, bueno, va a Estados Unidos. En Estados Unidos nosotros no podemos. De hecho, es la teoría de Zaffaroni. Que Zaffaroni dice: yo no sé si va a terminar, ojalá que termine. Pero este tipo va a terminar con un aparte asilo de lo que político dice- en Estados Unidos. Aparte de lo que dice Batakis, y ahí te dejo de que no se vayan del país, también hay que decir que Macri quiere ir a Italia, dijo, a dar clases. Habría que hacer una Bueno, ley sí, también sí, para sí. ese Pobres estado. italianos. Sí, Pobre sí, sí, italiano. pobre No, italiano. pero sí. A ver, el presidente es un sub-20 en verba, lo dijo acá el compañero Pozzi hace mucho. Y la verdad que coincido. Dar clases, Es así, por es favor. así. Yo pregunto, o sea, siguiendo la línea, perdón, vuelvo, insisto, de Brian, ¿no se puede armar algún paquete que demuestre que no hay que votar ni por los corruptos de uno ni por los corruptos del otro, sino por Sí. un futuro mejor? Sí. Porque hay que convencer a los compañeros de Brian de que hay un futuro sin corrupción, de que puede haber un futuro Seguro. sin corrupción. Sí, coincido, Macri ¿no? no lo puede sostener. Y la gente que conoce a Brian sostiene que Cristina tampoco. Entonces hay que abrir una brecha. Yo coincido, ¿Sí? pero también es cierto que son procesos que llevan mucho tiempo. Hoy vos le preguntás a la población por cualquier político y te dice son todos unos corruptos. Todos, Y que se vayan todos. Que se vayan claro. todos, somos todos unos corruptos. Y la verdad que hay mucha población que no es corrupta, que está, que quiere hacer política, digamos. Y es como que ahora tenemos que demostrar que no somos corruptos quienes queremos hacer Ese política, es ¿no? el Es tema. difícil eso también, porque es ingrato en un punto también. Digo, yo puedo demostrar que no soy corrupta, no tengo ningún problema, pero es ingrato. Entonces, para que esto deje de ser ingrato, el cambio va a ser un proceso que lleve mucho tiempo, pero no podemos dejar aislado el proceso, tenemos que alimentarlo entre todos. Y si muchos no quieren meterse en política, es difícil construir la política que queremos todos.
Necesitamos que todos se metan en política. Política en serio, para hacer la política de la transformación. Había un dicho que decía, no te quejes si no te quejas. Totalmente, Claro. totalmente. Y, bueno, lamentablemente, ¿quién lo tenía, no? En la intendencia, época cívico-militar. Claro. Pero ahí estaba. Es Pero bueno, no te volvemos- quejes si no te... Cachatore, no te Claro. quejes si no te Volvemos quejas. al tema que abrió el programa. Por eso digo, ¿sí? él dice apolítico. Nadie es No, apolítico. no, es que- yo es no que no. comparto. Ellos piensan que son apolíticos. Haces política siendo pero apolítico. esa es la también, palabra. claro. Sos partidario, sos partidario. Claro, Pero ningún política partido sí, te representa está- y yo te entiendo. Con el solo hecho de hacer esa A mí me pregunta, convence. Exactamente. Haces política. Está Estás haciendo participando política. activamente. Exactamente. Y es la política que se necesita. ¿Cómo Pero- me tengo que llamar entonces? Apartidario. No, Brian nomás. Claro. Brian, Como decía claro. Gatica. Es como yo de ser política ateo no o sé, ser solamente agnóstico. soy peronista. Pero claro, yo no soy político, pero sé que soy peronista. Pero vos lo viviste en carne propia. Vos sabés lo que es los medios hegemónicos, vos sabés lo que es la política de hijos de puta que hablan de lo que hablan, y vos tuviste que decir, pero yo lo conozco a mi viejo, yo sé que es mi viejo, y todo eso es mentira. Pero vos no le podés explicar a uno por uno que eso es mentira. Pasa por ahí. ¿Me entendés? Por eso yo digo, Entonces, volviendo. no se puede ser apartidario, es decir, hay que militar, hay que defender la posición. No hay que esperar que otro pelee por vos o que otro se equivoque. No, vos también tenés que derecho de equivocarte, tenés que ser parte. desde la verdad, Yo no la de un única partido camiseta que me político. pongo es la de Racing. No me puedo poner la camiseta de un político, de un partido. Cortame tu vaca. No te tenés que No, poner la pero camiseta. está bueno eso. Porque vos como te pones la camiseta de Racing, lo que estás haciendo es organizándote. Claro. Ese es el punto. En toda la vida social te tenés que organizar, Estás tomando el inclusive partido. para ser de Racing. Te organizás, vas a la cancha, te juntás con un montón de gente y van a hacer algo fantástico. Nos gusta todo lo que estamos en esta mesa. Con una que es identidad y un gritar. objetivo común. Exactamente, eso es. Sí. Eso Y es no te importa hacer quién política dirija Racing. Vos querés que organizada. Racing sea más grande. ¿no? Sí, vos querés que sea Racing que cumpla los objetivos, como dice Silvi. Y te pasa lo mismo con tu país. Porque vos querés, cuando laburás, tener mejores paritarias. Y para eso tenés que organizarte. Y así sucede con todos los ámbitos en los que vivís. Para aquel que dice que es apolítico y a fin de mes le llega una factura de gas que antes era de 300 pesos y ahora son 5.000 pesos, la política se le metió en el bolsillo. No, Sí. o sea, conozco, no voy a decir nombre, pero conozco casos en donde sucede eso. ¿Y qué querés? Estamos pagando la que se robaron. Pero bueno, pero es una decisión política, a eso voy. Pero fue en el gobierno anterior había una decisión política que era con los recursos que todos los argentinos aportábamos al Estado, subsidiar las tarifas. Este gobierno, como tiene otra ideología, decide con los recursos de todos los argentinos pagar intereses de la deuda y sacarle subsidios. La política se metió en tu bolsillo. Lamentablemente, por más que no quiera verlo. Sí, pero es lo que dice Brian y Es con apartidario. acierto, es que la gente cree que estamos pagando lo que se llevó el gobierno anterior. Se quieren convencer de que es así. Parecemos más a la gente y la gente. No, de no. verdad yo creo Pero ¿y cómo le decís? El pueblo, 21 y con ciudadanos, 58. con ciudadanos. Yo creo que, ciudadanos, perdón, gente. para cerrar el concepto, y cerramos no el hablo programa. nunca más. 7 días, ¿te gusta mejor? Volvemos al tema del principio, con el tema de la honestidad. Hay un diario, o volvemos al diario, el Pasquín, que dice que yo soy un carancho, que yo quiero sacarle dinero al Estado, obviando el tema de que a mí me torturaron en una guerra que no pedí ir. ¿Sí? Esto es lo mismo. O sea, estamos diciendo, robaron los otros. ¿Sí? Para que nadie vea que yo estoy robando. Silvio, Eso es lo que hacen. Yo le pegaba a mi mujer, me había hecho un divorcio conflictivo. ¿Sí? Vivo lucrando con la muerte de la mamá. Obvio. De Rita, Yo trabajo de de la mamá combatiente, claro, dicen. de Sí. Mariano y de Mariano y de Romina y de ellos, porque también ellos padecen todo lo que pasó, porque uno es militante por la vida. Se nota si no quieren venir. Claro. Pero es decir, toda esa historia, decime, es todo verdad. ¿Vos sabés que es verdad lo que dicen de mí? Ahora, ¿qué carajo tengo que ver yo con la bomba en la AMIA? Yo no puse la bomba. Yo no encubrí el atentado de la AMIA. Yo no soy Mullen, Barbaquia, Galeano, no soy Menem, no soy Macri. No, yo no soy Galtieri. No soy Estamos en la misma. como, claro. Claro. Exacto, no soy, como dijo Mario Cimadevila, no soy Angelici que operó, y él dice, soy testigo y me presenté en la justicia No, para no, decir. Angelici que está no, Silvina pero está Bataglia. bien, pero. Pero la política se metió en tu pero, vida. como claro, dice pero por eso. Siempre, entonces, es decir, siempre. yo Hay que soy creer el que más. no. Te guste o no. yo soy el hijo de puta más grande que existe en la República Argentina. Edítenlo, Ahora, por vuelvo favor, a repetir. edítenlo. No, pero es que es sencillo. Flaca.
y qué tengo que ver yo con que no se sepa la verdad. Totalmente. ¿Me entendés? Entonces transferir la responsabilidad y te corren el eje de la cuestión. No, si los otros se robaron todo. No, flaco, no se robaron todo. Este gobierno reconoció a los 2 años de que fracasó su plan económico. Lo reconocieron ellos. Y antes de a asumir, una lo persona que reconocieron. asumió en Aerolíneas Argentinas 22 horas. se tuvo que ir diciendo el mono la verdad relojero. que yo me encontré con algo que yo pensé que estaba todo mal y está todo bien. Se tuvo que ir. Sí. Listo, esto ha sido todo por hoy. Silvina Batakis, muchísimas gracias y esperemos que vuelvas pronto, porque ¿Cómo no? nos quedamos, yo al menos me quedé con muchas cosas. ¿Cuál era la en el pregunta? tintero. Largala. Claro, Se no la voy a entendió. decir después que termine el programa porque la voy a sacar en mi decila programa No, mañana. Daniel, a las no va a 19 haber horas. Perdón. Viene a hacer lobby para el programa de él de mañana. No, esto es Mortal es esto. Nos Hoy usa estuve para... callado, no dije ni mu. Mentira. Yo no Gracias Mariano Quiroga, No, no creo que- Yo tampoco. gracias Edison Burgando, Claudio Pose, muchísimas gracias, amigo. Silvina Batakis, gracias. Un gusto. Katz, Burstein, despídanse. Me siento Chau. un caballo. Yo también, cuando lo toca, me siento un caballo. Radio H. Comienzo de espacio publicitario.